Tanto Irán como Afganistán eran aliados de las dos superpotencias. Irán era un gobierno pro-occidental, es decir, se acercó a Estados Unidos y uno de los principales portadores de petróleo hacia Estados Unidos y hacia el resto de aliados de Estados Unidos. Y Afganistán, el gobierno que había, era un gobierno soviético, es decir, cercano a la Unión Soviética. El problema es que todo esto cambió cuando en 1979 se produjeron las revoluciones islámicas en ambos países. Y esto cambió el panorama en torno al último periodo de la Guerra Fría. Irán era un régimen monárquico, dictatorial, bajo la figura del Shah Reza Pahlaví. Era firme aliado de Estados Unidos en Oriente Medio y uno de los principales productores de petróleo del mundo. Las reformas sociales de corte occidental que impuso el gobierno del Shah crearon un rechazo debido a la corrupción que había dentro del gobierno monárquico. Este acontecimiento fue aprovechado por el clero chiita, liderado por el ayatolá Khomeini. Las protestas derivaron en 1979 en una revolución que supuso la caída del Shah y la instauración de una república fundamentalista islámica, es decir, un régimen sociopolítico basado en el estricto cumplimiento del Corán. Ese mismo año, un grupo de radicales islámicos asaltó la embajada de Estados Unidos en Teherán y secuestró a 80 empleados. Para liberarlos exigían la extradición del Shah, que se encontraba en Nueva York. El secuestro de la embajada se prolongó durante un año y supuso un fuerte desgaste para el presidente Jimmy Carter. La población de Estados Unidos se mostró favorable a ejercer medidas de fuerza en el exterior para recuperar el prestigio internacional. Irán era una monarquía dictatorial bajo la influencia de Estados Unidos, pero la corrupción, los problemas del gobierno provocaron al final que en 1979 parte de la población rechazase al gobierno monárquico del Shah. Y luego esta situación lo aprovechó el clero chiita liderado por Khomeini. Todo ello supuso la caída de la monarquía, el nuevo gobierno, que fue una república fundamentalista islámica, por cierto, continúa, que se basa en el estricto cumplimiento del Corán. Y claro, hubo un grupo de islámicos radicales que asaltaron la embajada de Estados Unidos que se encuentra en Teherán y secuestró a 80 empleados. Y ellos lo que pedían era la vuelta del Shah porque estaba en Nueva York. Esto fue un problema para la política internacional de Jimmy Carter, que duró además un año. Y claro, la población estadounidense empezó a pedir medidas en torno a la política exterior para que Estados Unidos no perdiese el prestigio internacional durante la Guerra Fría. Es al final, es un cambio de gobierno, es cambiar el gobierno monárquico cercano a Occidente y a Estados Unidos por un gobierno que era, con la República Fundamentalista Islámica, era antioccidental y anti-israelí, es decir, iba en contra de Estados Unidos, el nuevo gobierno en Irán. Estados Unidos, el problema de Irán fue un fracaso, pero también a la Unión Soviética le afectó la guerra de Afganistán debido a que Afganistán era un gobierno comunista cercano a la Unión Soviética, como el Shah era un gobierno prooccidental cercano a Estados Unidos. Bueno, pues al caer la monarquía en Irán y ponerse la República Fundamentalista Islámica en el país iraní, que era todo lo contrario a Occidente y, bueno, contrario a Estados Unidos, fue un fracaso. Pues Afganistán fue algo similar porque era un gobierno soviético cercano al régimen comunista de la URSS y todo ello era porque en 1979 el gobierno afgano sufría la oposición de distintas guerrillas y pidió ayuda a la Unión Soviética. Y claro, la Unión Soviética, como en ese momento se sentía muy fuerte porque el comunismo se había expandido por diferentes lugares del planeta, como en Angola, eh, Mozambique, en África, eh, en Vietnam, en Laos, en Camboya, en Corea del Norte, en China también, con el final de la Guerra Civil China, bueno, y en la que bueno, Mao estuvo gobernando desde 1949 el país chino. Bueno, pues eran tres objetivos los que tenía la Unión Soviética para evitar que el fundamentalismo islámico también se extendiese por Afganistán.
El primero de ellos fue controlar el fundamentalismo islámico para que no se extendiese más allá de las repúblicas soviéticas con mayoría de población musulmana. Otro, mantener el poder al gobierno aliado y tomar posiciones cerca del Océano Índico y del Golfo Pérsico. Es decir, estar cerca de cualquier zona del planeta. Y luego dar un aviso al resto de países aliados de que como se alejase de la órbita soviética habría problemas, es decir, que Estados Unidos iba a intervenir. Claro, esto al final es lo mismo que en Irán. El gobierno afgano soviético tiene problemas con las distintas guerrillas armadas. Pide ayuda a la Unión Soviética. El primero de ellos, de los puntos, es evitar que el fundamentalismo islámico llegue a Afganistán y a otros países. Y más viendo lo que había pasado en Irán con Estados Unidos. Siempre mantener el poder al gobierno aliado y siempre pues estar cercano de los distintos puntos estratégicos donde esté el país. Y luego dar un toque de atención a los países aliados soviéticos como diciendo, como cambié de gobierno, yo voy a ir allí, es decir, bueno, sí, yo voy a ir al país a cambiar e imponer el gobierno de la órbita de la Unión Soviética. Es decir, es como tú eres mi aliado, yo te aviso. Si tú cambias de gobierno, yo voy a invadirte. Bueno, con una gran intervención de más de 100.000 soldados y un enorme despliegue de recursos militares, el gobierno prosoviético solo logró controlar las ciudades. Las fuerzas opositoras dominaban las zonas rurales. Estas guerrillas recibían ayuda económica y armamentística de Estados Unidos, principal rival de la Unión Soviética en la Guerra Fría, de Pakistán y Arabia Saudí. También recibían numerosos voluntarios, en su mayoría pertenecientes a grupos fundamentalistas islámicos procedentes de numerosos países del ámbito musulmán. Las fuerzas de las guerrillas sorprendió al ejército soviético, que esperaba una rápida guerra de ocupación y se vio implicado en una prolongada guerra de desgaste. La imposibilidad de vencer a las guerrillas, pues en un evidente paralelismo con la guerra de Vietnam por parte de Estados Unidos, que además se retiró, y luego en 1976 se unificó el país con el nombre de República Socialista de Vietnam, y luego la larga duración de la guerra provocaron un enorme problema económico y político dentro de la Unión Soviética. En un país como la URSS, donde hay un control férreo de la prensa, se hizo cada vez más evidente el rechazo y el malestar por parte de la población y también entre el ejército por el enorme coste de vidas humanas en el conflicto. Además, la economía soviética, inmersa en gastos crecientes, sufrió un colapso, incapaz de afrontar todos los recursos que su política exterior y las exigencias militares requerían. Es decir, que al final la Unión Soviética llevó mucho armamento, mucho soldado, pero solo controlaron las ciudades. Las guerrillas controlaron las zonas rurales. También las guerrillas recibieron apoyo de Estados Unidos, Pakistán, Arabia Saudí y luego de grupos y fundamentalistas islámicos. Y claro, todo ello sorprendió al ejército soviético, porque claro, lo que quería hacer la Unión Soviética era llevar a cabo una guerra de ocupación, ocupó el país, pim, pim, pim. Pero no, al final lo que sucedió fue una guerra de desgaste, pues muy larga. Y luego encima también la guerra de Afganistán se puede comparar con la guerra de Vietnam, también por el fracaso que sufrió Estados Unidos y también porque la guerra de Afganistán se alargó y supuso problemas económicos y políticos en la Unión Soviética. Hay que decir que la prensa era muy férrea en torno al control de la población soviética y bueno, también el ejército por la cantidad de vidas humanas que se perdían, claro. Y entonces, colapso, problemas en la política exterior, gastos crecientes en torno al conflicto en Afganistán. Pues todas ellas, más las exigencias militares, provocaron que la Unión Soviética, bueno, pues que tuviese muchos problemas y que sucediese como Irán con Estados Unidos, de que fracasaron en ambos países de imponer un régimen occidental y un régimen comunista para tener mayor número de aliados durante la Guerra Fría.
Y la guerra de Afganistán tuvo importantes efectos internacionales. Supuso una derrota sin paliativos para la Unión Soviética, también debilitó su posición a nivel internacional frente a Estados Unidos, además provocó un profundo rechazo entre muchos de sus aliados y simpatizantes, que la consideraron una agresión imperialista contraria a todos los principios ideológicos que la Unión Soviética decide defender. Claro, la guerra de Afganistán fue un fracaso para la Unión Soviética y a nivel internacional pérdida de poder respecto a su principal rival, Estados Unidos, durante todo el conflicto de la Guerra Fría. Claro, muchos simpatizantes, aliados de la Unión Soviética, vieron que Afganistán fue como una expansión imperialista, algo que la Unión Soviética no defendía. Claro, al final, si hay que resumir esto en ambos sentidos, Estados Unidos y la Unión Soviética, fue que intentaron llevar a cabo regímenes prooccidentales con el Shah en Irán para acercarse a Estados Unidos. Fracasó, se produjo además corrupción en el gobierno de Irán y en Afganistán fue lo mismo, es decir, intentar evitar el fundamentalismo islámico, cosa que vio la Unión Soviética respecto a Irán y todo ello provocó que aparte de la ayuda económica y armamentística de Estados Unidos a las guerrillas en Afganistán, diesen un fracaso a la Unión Soviética, pero vamos. Y en Irán fue lo mismo, se impuso una república fundamentalista islámica que, pues eso, acabó al final de que Irán fuese antiimperialista, antioccidental y anti-israelí como Afganistán, es decir, en contra de las dos potencias durante la Guerra Fría. Y con ello finalizo, comentar que tengo el grado de historia. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.